Buenas tardes, estimados colegiados. Les doy la cordial bienvenida a este espacio Día Expertos. Día Expertos es un espacio en el cual compartimos desde el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas, les compartimos herramientas, ideas, nuevos conceptos, metodologías, consejos prácticos a través de expertos y expertas que le permitan a ustedes tener esos elementos para potenciar y fomentar el desarrollo empresarial. El día de hoy no es la excepción, tenemos a un invitado especial. Antes de presentarles a ese invitado especial, les cuento que en estos próximos martes, a partir de hoy y en los próximos martes, vamos a tener como tema principal, como eje, lo que es el ABC para comercializar mis productos con éxito. Y para eso le doy un cordial agradecimiento, un agradecimiento especial a GS1, quien nos está acompañando, nos estará acompañando en este eje relacionado con el ABC para comercializar mis productos. Y en el día de hoy nos acompaña el ingeniero industrial José Miguel Ugalde Rodríguez. José Miguel es líder del área logística de GS1 y nos va a compartir el tema evaluando mi producto y descubriendo cómo comercializarlo. José Miguel, muchas gracias, José, por acompañarnos en este espacio y adelante, por favor. Pues muchísimas gracias, don Julio. La verdad, un enorme agradecimiento a usted y al Colegio de Ciencias Económicas por abrir estos espacios. Creo que pues, definitivamente viene a generar muchísimo valor para el agremiado. Y vamos a ver cómo enfocarlo un poquito. Vamos a ir trabajando. Lo que quiero es que ustedes puedan ir entendiendo. Cuando hablamos de comercializar un producto, muchas veces nos enfrentamos a una serie de retos o empezamos a cuestionarnos si realmente mi producto está realmente diseñado, tiene las condiciones o las características para que pueda ser comercializado de forma exitosa en una cadena de supermercados o en cualquier retail. Cuando hablamos de un retail, no pensemos únicamente en una cadena de supermercados, podemos hablar de una ferretería, podemos hablar de una farmacia, podemos hablar de cualquier lugar donde pueda comercializarse mi producto al detalle. Y es que, José, normalmente asumimos el retail, como algo relacionado con supermercados, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, ¿y por qué esto? Tal vez es posiblemente uno de los elementos o los conceptos que hay que venir y empezar a ampliar, como mencioné anteriormente. Y tenemos el chip de que cuando hablemos de retail hablemos solo de supermercados. Definitivamente las empresas, y se ve en este país muchísimo profesional, donde un día simplemente vino y dijo, no, quiero empezar a establecer mi propio emprendimiento o quiero empezar básicamente mi propia idea de negocio y demás, y dice, tengo un producto, tengo una muy buena idea de producto que eventualmente se puede comercializar, pero se enfrenta a una serie de preguntas y es, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder incursionar a ese sector? ¿O cómo puedo básicamente poder ser exitoso y no morir en el intento de poder comercializar ese producto? Entonces, bajo ese concepto, hay como quien dice una serie de recomendaciones o elementos generales que es importante venir y tomar en cuenta. Y cuando hablamos de comercializar un producto, indiferentemente qué producto sea el que estamos comercializando, si es para supermercados, si es para farmacia, si es para la industria textil y demás, hay un principio básico y es que usted tiene que entender claramente en qué terreno se va a mover. ¿A qué me lleva eso? Cuando nosotros empezamos a hablar y decir, mire, hay que ejecutar un proceso de investigación de mercado, ya solo el término definitivamente viene y dice, ah, no, mire, yo estoy empezando mi negocio, yo no tengo dinero para poder hacer un proceso de investigación de estudio de mercado, me voy sin eso. Pero a veces los procesos de investigación de mercado pueden partir de principios más básicos, más sencillos, y es parte del principio es, ¿dónde veo mi producto? Si yo imagino mi producto que se puede ser comercializado, ¿en dónde lo voy a ver? ¿En qué aparador o en qué góndola de un supermercado o en qué estante de una ferretería puedo ver específicamente ese producto que estoy comercializando?
¿Quién es ese mercado meta al cual yo estoy llegando? ¿Quiénes eventualmente van a ser los consumidores, los potenciales consumidores de mi producto? Entonces, ¿qué es lo que yo se planteo? Lo que se plantea aquí es, empiece a hacerse una serie de preguntas que le permiten a usted poder venir y decir, sí, efectivamente, mi producto es un producto completamente diferenciador o no, escucha, sé que soy muy bueno para fabricar o para comercializar ese producto, pero en el mercado está inundado básicamente de eso. Entonces, lograr entender elementos de cuál es esa generación o mercado meta que va a venir a adquirir nuestros productos, qué tipo de necesidades va a venir a sufragar, entender claramente dónde se puede comercializar mi producto. Entendamos algo importante. Un producto no necesariamente se puede comercializar en todos los lugares, aunque nosotros lo queramos, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque yo siempre digo, mire, todas las billeteras en este país son de diferente tamaño. Y básicamente cuando quieres comercializar un producto, dependiendo el mercado o el tipo de consumidor que está llegando a ciertos tipos de establecimientos, va a poder tener la capacidad o no de venir y adquirir nuestros productos que estemos comercializando. Entonces, eso es como quien dice esa dosis de realidad de venir y decir, sí, me encantaría que mi producto se venda en todo lado, pero tengo que entender claramente dónde se puede vender. Eh, Entender que tengo que empezar a trabajar en la definición de un producto o ese servicio puntualmente que yo voy a empezar a brindar. ¿Por qué? Porque entonces significa el establecimiento de un catálogo de esos productos que yo voy a empezar a comercializar. Y con eso hay un tema muy importante. Cuando hablamos de un catálogo, a veces alguien se imagina y dice, voy a poner cualquier ejemplo, yo hago una jalea y esa jalea de guayaba me queda fantástica. Entonces voy a hacer presentaciones de frasquitos de 50 gramos, de 250 gramos, de medio kilo, de 1 kilo y una presentación de 2 kilos. Bueno, está bien, es una definición de catálogo, pero estás explosionando en montones de presentaciones un producto donde ni siquiera tienes claro puntualmente en qué tipo de mercado vas a ir a colocar ese producto y realmente si se vuelve un producto que sea accesible para poder ser adquirido por los mismos consumidores. Cuando hablamos de la definición de un catálogo está bien, se vale que usted entre con un solo producto. Incluso se vale que usted entre con 2 o 3 productos en específico. Usted no tiene que entrar necesariamente con un enorme catálogo de productos. Usted tiene que tener muy claro cuál es la necesidad del mercado que usted va a venir y atacar específicamente. Hay otro elemento. Importante, perdón, José, eso que mencionabas como del catálogo, ¿verdad? Porque tal vez las personas pueden pensar de que, bueno, pensando en esa planificación que estabas comentando al inicio y que tiene que ver con, bueno, cómo eventualmente ingresar al sector retail, ¿verdad? Que por eso mi producto es para eso, ¿verdad? Y, muchas veces las personas pueden pensar que tengo que tener una, digamos, una serie de diferentes productos o por ejemplo, de un mismo producto, diferentes, qué sé yo, sabores, texturas y demás, ¿verdad? Pero eventualmente puede ser que la persona pueda iniciar, digamos, tal vez, y dentro de ese camino que usted nos va a ir mostrando, ¿verdad? También de una forma un poco paulatina, ¿verdad? No tratando de abarcar tal vez una gran porción relacionada con esa capacidad que tiene el mercado de consumo, sino tal vez, digamos, siendo como muy comedido, ¿verdad? Especialmente en la parte de esa definición de esos productos. Claro, definitivamente esa definición del catálogo tiene que partir siempre de entender claramente cuál es ese mercado al cual yo quiero incursionar, qué es lo que realmente se está consumiendo, qué es lo que esperan los consumidores específicamente. ¿Por qué? Porque hay otro elemento muy importante y se llama factor precios. En factor precios, ahí entendemos claramente que hay muchísimos factores que pueden venir y afectar el precio final que le podemos generar a un consumidor. Vámonos, si quiere, a las noticias que salió hace unos días a nivel financiero y decía,
productos, por ejemplo, como los aceites, ¿verdad? Que utilizamos todos en nuestros hogares, aceite de cocina, con variaciones alrededor del 74% en los precios, ¿verdad? Entonces se vuelve un tema crítico, es decir, tengo un producto que va a ser de consumo para canasta básica, va a ser un producto que es diferenciador. Mi producto va a poder sostenerse básicamente con ese precio, a pesar de un tema de incremento en el costo de la vida. Entonces, ¿a quién le estoy llegando específicamente con ese producto a ese precio? Existen productos muy buenos, increíblemente buenos, pero como el mismo consumidor viene y dice, miren, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el producto me encanta, pero el producto no lo puedo pagar. El producto me encanta, pero mire, la presentación me parece que es un poco grande, entonces el precio que se está colocando aquí no me sirve, ¿verdad? Entonces, básicamente desisto de poder adquirir el producto. Y no es que tu producto sea malo, tu producto es muy bueno. Lo que no supiste fue definir cuál es esa presentación que realmente le puede hacer más favorable al consumidor, de tal manera que a la hora de fijar el precio del producto, puede ser un producto que pueda ser adquirido por una masa más amplia de consumidores. Y hay otro elemento importante asociado a esos, que es una de las principales cosas que los consumidores buscan. Ese uno todos los años ejecuta un estudio que se llama Estudio de Hábitos del Consumidor. Y resulta ser que alrededor del 34% de los consumidores van a un supermercado o a un lugar en específico a comprar cosas. ¿Por qué? Porque sabe que logra encontrar ciertas promociones, ¿no? Entonces, el factor promoción está en la mente básicamente de todos los consumidores y se vuelve un elemento sumamente importante a la hora de que podamos definir esa estrategia, no solo de precios, sino en el proceso de comercialización del producto, ya de cara con ese retail en los mecanismos de negociación, eso lo veremos creo que en la siguiente sesión. Pero bueno, vamos a dejarlo un poquito ahí. Entonces, hay elementos sumamente importantes. Ya repasamos, entendemos claramente qué es ese mercado, entendemos claramente cuál es nuestro catálogo de productos, a qué precios los voy a comercializar, sé puntualmente cuál es el precio del mercado, sé puntualmente cuál es el precio de la competencia. Y hay un elemento que es muy complejo, ¿verdad? Que es mantener una cartera fiel de clientes. Miren, complicado, tal vez no es tan complicado conseguirse un cliente, pero definitivamente sí es muy complicado poder sostenerlo en el tiempo. Un cliente se va por distintas razones, porque la calidad del producto que le estabas ofreciendo originalmente tuvo una variación y el consumidor bien lo resintió, simplemente se retira, deja de comprar tu producto, hasta elementos tan sencillos como el factor disponibilidad de su producto en los lugares donde el cliente básicamente normalmente adquiere su producto. Aquellos que ya entraron, ya pasaron como quien dice esas primeras 4 etapas y ya están comercializando sus productos a nivel de supermercado. Hay un elemento muy importante que tiene que ser tomado en consideración. En ese país hay un dato muy interesante y se ve mucho sobre todo en la parte de consumo masivo. Alrededor del 41 al 43% de los consumidores deciden comprar un producto sustituto o un producto de otra marca cuando no encuentran disponible el producto de la marca que estaban buscando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ese tema es sumamente relevante? Miren, no es solo venir y diseñar un producto o importar un producto, empezar a comercializar ese producto, sino es cómo se garantiza que ese producto siempre esté disponible en los estantes donde mi consumidor o mi cliente específicamente va y adquiere ese producto. ¿Por qué? Porque ese cambio en las decisiones de compra de los consumidores es realmente agresivo y en algunos casos es muy fuerte. Y entonces, ¿cómo logras devolver a ese consumidor que ya se cambió de marca porque no encontró su producto disponible a que vuelva otra vez a mi marca? Entonces, son elementos sumamente importantes. ¿A qué nos lleva esto? A un elemento que se ve como el octavo punto, que es los mecanismos de distribución. Somos muy buenos fabricando un producto, pero no somos expertos necesariamente en todo. ¿Qué significa? Entonces tengo que establecer mecanismos de alianza para venir y garantizar
que no solo yo fabrico un muy buen producto, sino que yo logro llevar ese producto a cada uno de mis diferentes clientes, que estos a su vez lo podrán colocar en las diferentes estanterías. Todos sabemos perfectamente y siempre ensalzamos muchísimo cuáles son las fortalezas de nuestros productos, pero también hay que aprender a ser críticos y evaluar y decir cuáles son las debilidades de mis productos. ¿Por qué razón eventualmente un consumidor dejaría de adquirirlo? ¿Por qué razón? Sí. Perdón que te interrumpa, porque aquí en esta parte de distribución que es, además de que los demás aspectos también es importante, supongo que en la experiencia que vos has tenido, que ustedes han tenido, digamos, es un elemento vital porque en algunos casos, bueno, utilizo otros distribuidores, o sea, ¿verdad? Para que ellos se encarguen de ese proceso, o sea, tercerizar en este caso. Yo me encargo de eso, pero ¿cuánto me va a costar a mí? Yo que estoy apenas siendo una pyme, ¿verdad? Y que no tengo tal vez la estructura financiera ni organizacional para para tener la capacidad, ¿verdad?, de cubrir todo eso a nivel de mercado en el aspecto relacionado con la distribución. Claro, y vea qué interesante. Y usted dijo ahora una palabra muy, muy importante. Mire, cuando una empresa está empezando, una misma persona hace 1000 cosas. Es el Correcto. gerente financiero, es el gerente de producción, es el gerente de ventas, es el gerente de mercadeo y es el gerente logístico. Entonces hay que entender que no podemos ser expertos en absolutamente todo. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de las compañías más grandes específicamente para poder comercializar sus productos de forma masiva? El tema de la publicidad, claro, muy importante y definitivamente marca una enorme diferencia. Pero una de las principales fortalezas de las compañías muy grandes que podemos ver en este país o podemos ver en la región es su capacidad de distribución. Para una compañía muy grande, viene y lanza un nuevo producto, viene y dice, miren, hoy por hoy, literalmente voy a a cualquier punto de venta en este país. Entonces, yo llevo 300 productos y no me cuesta para mí nada venir y meter un producto adicional. Y tengo la misma capacidad para poder colocarlos absolutamente todo el mercado. Existen operadores logísticos o empresas que son distribuidoras que tienen la capacidad para venir y movilizar su producto básicamente a cualquier lugar. Entonces, hacer ese encadenamiento es sumamente importante. Ahora, y sí, digamos, para el caso de microempresas pequeñas, incluso tal vez un poco más grandes, o sea, hay en el mercado, digamos, y especialmente este tipo de proveedores, que se ajusten un poco, digamos, no lo mismo decir tal vez una empresa que tal vez hace jaleas y ya es de una forma muy industrializada, muy ordenado, o sea, con procesos muy bien detallados, que tal vez personas que están empezando, pero ya tienen, digamos, establecido muy bien su ciclo de ventas, sus procesos relacionados con los clientes, pero que quizás no tenga ese poder y esa estructura. Ahora, a este tipo de empresas que están formales, están en el mercado, sí existe, digamos, esos potenciales proveedores dentro de ese aspecto logístico de distribución. Sí, sí, verás que se convirtió, vamos a ver, en este país las pymes se convirtieron en un mercado sumamente importante, sumamente interesante. Si sacas los números del parque empresarial de solo empresas clasificadas como micro, pequeñas, medianas empresas, es increíblemente alto. Entonces, hay mucho operador logístico, ¿verdad?, que está brindando ese servicio a pymes, literalmente aquel que está empezando su negocio y tiene nada más un producto. Empezó así con un producto o viene y dice, mire, yo soy distribuidor y yo distribuyo Correcto. todas estas marcas, entonces para mí es simplemente meter unas cajitas de más en el camión y vamos y lo presentamos y lo entregamos a un montón de puntos de venta donde muchas veces ni siquiera alguien se podría imaginar. A veces un emprendimiento de un producto increíblemente bueno dice, pucha, mi producto es muy bueno, pero resulta ser que vivo en la zona sur del país. Entonces,
no me queda más que poder atacar ese segmento. Estas distribuidoras han permitido que muchas empresas, sobre todo pequeñas, puedan comercializar sus productos en regiones que antes ni siquiera se puede imaginar que las podía comercializar. Entonces, se han convertido en ventajas realmente importantes. Entonces, hay que entender un elemento muy importante. Cuando hablamos de nuestra relación, sea con un operador logístico, sea con un distribuidor, sea con una cadena de supermercados, sea con una ferretería o farmacia, lo que sea, aquí no es un tema solamente de vender y me fui. Es un tema de negociar y eso lo veremos en la siguiente sesión, que creo es muy importante entender esos elementos. Quisiera profundizar un poquito en ciertos elementos que es importante. Y recordemos que cuando hablamos de necesidades del mercado o ese consumidor, que lo vimos anteriormente, y es para aquellos que están empezando, incluso para aquellos que ya tienen un producto que están comercializando, ¿verdad? Es importante que podamos entender diferentes elementos. Muchos consumidores han buscado de una u otra manera poder centralizar su compra. Entonces, han buscado ir a esos mercados donde básicamente en un mismo lugar pueden encontrar diferentes cosas. El tema del factor calidad, sea porque el producto como tal me inspira un tema de seguridad, sea porque ya utilicé el producto y resulta ser que efectivamente genera un muy alto rendimiento, ¿verdad? El producto como tal me genera la suficiente seguridad. Yo puedo levantar el teléfono y tomar el producto y venir y decir, mire, puedo contactar ese número de teléfono y poder aclarar o atender cualquier consulta. Y yo sé que hay alguien que va a respaldarme, ¿verdad? Eso es sumamente importante. La gente lo que está buscando hoy por hoy es ahorro. Muchas empresas han hecho variaciones, por ejemplo, en la parte de alimentos han hecho variaciones en el tamaño de sus productos, ¿verdad? Los gramajes de sus productos para poder mantenerse en el mercado. Y se vale completamente. El tema precio, con nivel de inflación, pues sabemos perfectamente que tiene un impacto importante, pero se empieza a trabajar temas en innovación. Es decir, cómo yo empiezo a generarle mayor valor agregado al producto que estoy comercializando. Pero entonces hay que ir con elementos muchísimo más básicos o empezar a arrancar con elementos muchísimo más sencillos. Uno, y si no, hagan el siguiente ejercicio. Tomen un producto, ¿verdad? Y empiecen a valorar realmente si su producto, la imagen como tal, realmente le transmite seguridad. Es una imagen llamativa, es un arte o en el diseño de la etiqueta realmente se ve bien. ¿Por qué esto? Y eso lo hemos visto en la organización cuando hemos trabajado con muchas de las pymes. Que viene y dice, mire, es que mi producto es buenísimo. No hay ningún producto mejor que el de nosotros. Y digo yo, no me cabe la menor duda. Pero es que usted si viene y me dice que su jalea es la mejor jalea que cualquiera puede comprar, yo no puedo venir y decirle a usted lo contrario. Pero ¿qué le estás proyectando al consumidor? El cliente puede venir y llegar a la góndola del supermercado, abrir el tarro de jalea, meter una cucharita y probar la jalea, ¿no? ¿Qué criterios toma un consumidor para venir y comprar tu producto? Primero se va a ir a lo que logra ver, así de sencillo. No lo ha probado, no tiene forma de probarlo, será hasta que llegue a su casa, pero básicamente es lo primero que yo tengo que transmitirle. Su producto puede ser sumamente bueno, pero si su producto no proyecta que efectivamente es bueno, ¿verdad? Con una muy buena presentación, una presentación realmente agradable, que se vea bien, o su producto tiene la capacidad de, pues resulta ser que ahora, por ejemplo, en café se ve muchísimo, tiene ciertas valvulitas y uno puede oler la fragancia del café y demás. Bueno, tiene su empaque realmente esas características para que en esa interacción con el consumidor realmente puedas transmitirle esa confianza. Y es como si usted estuviera a la par ahí en la góndola del supermercado, en cualquier lugar, diciéndole a ese consumidor, mire, ese producto es muy bueno, pero lamentablemente no puedes estar en todos los puntos de venta durante todo el día. Sí. Entonces, ¿qué proyecta tu imagen puntualmente? Y qué importante también por la parte lo que vos decías, digamos, es el mejor producto, ¿verdad?
Pero si esos atributos, que al final también son parte de esa construcción, de esa propuesta de valor, yo no los estoy transmitiendo, ¿verdad? O yo no lo estoy demostrando, como el ejemplo que nos estabas indicando del café, que pasa mucho y entonces ya uno lo huele y qué rico, esto tiene cierto aspecto floral, por ejemplo. Entonces ya eso, como quien dice, le llega a uno, ¿verdad? Y entonces ya el aspecto de la compra ya cambia, ¿verdad? Porque ya es prácticamente casi que tomar la decisión. Pero sí, lo mencionaba especialmente por eso, porque muchas veces se hacen los procesos de investigación, de análisis a nivel de mercado, del perfil de ese consumidor, de la propuesta, obviamente, es la solución, lo que yo estoy dando, con todo ese valor que estoy aportando para mi consumidor, pero aspectos como esos que mencionaba a ti terminan con todo lo que tiene que ver con el proceso de venta. Claro, y hay otro elemento, y a eso le puedes sumar, si quieres, otro elemento. Y es que el consumidor le dijo, mire, me encanta la presentación, el frasco me resulta sumamente hasta útil, es más, hasta el Sí, envase lo podría reutilizar para tal otra cosa. O mira, me parece fantástico, esto lo podría hasta reciclar. Pero resulta ser que las presentaciones realmente son muy grandes, ¿verdad? Entonces yo digo, mira, me encanta, pero la presentación es tan grande que la verdad va a haber un desperdicio, se me va a dañar, se me va a echar a perder y no voy a realmente sacarle provecho a esto. O correcto. en esa presentación, pues el precio básicamente no me alcanza. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque cuando entendemos claramente cuál es ese mercado al cual estamos apostando, si sabemos perfectamente, y puede ser que yo le esté apostando, sí, a un producto que es más para familias, no sé, de 4 o 5 personas en su núcleo familiar, es un producto casi de uso diario, o eso o lo otro, yo se lo compro. Está bien, posiblemente sacaste un tipo de presentación más grande, pero si es realmente un producto que realmente es más un producto que no es de necesariamente de primera necesidad, o un producto que normalmente es un accesorio un poquito más ostentoso para su fin o su utilización, entonces ciertos tipos de presentaciones definitivamente no se convierten en un elemento diferenciador. Los elementos, y eso es una práctica muy utilizada por compañías grandes, es la utilización o la generación de incorporar elementos de valor agregado. Tengo un producto, voy a decir cualquier ejemplo. Tengo un producto, no sé, tengo un champú. Perfecto, ese es el que he estado comercializando y ese es el que se está vendiendo y demás. Quiero probar, quiero que la gente empiece a probar algún otro tipo de fragancias y puedo generar agregar un valor agregado. Es decir, puedo hacer un proceso de bandeo, de una presentación pequeñita, básicamente para que el consumidor final pueda sentirlo como una regalía y realmente lo pueda sentir como un beneficio. Hay elementos muy interesantes. Otra vez veía una botella de vino y decía, me encanta comprar vino. Y yo decía, mira, en la mente tengo muy claro cuál es el vino que iba a comprar, pero resulta ser que en lo que iba pasando, una de las botellas de vino tenía un accesorio, ¿verdad? Y dije yo, mira, ese vino y esa cepa específicamente no es de mis favoritas, o ese vino no lo había probado anteriormente, pero tiene ese valor agregado que me llamó la atención, entonces me lo voy a llevar. La otra vez hubo una marca que hizo una promoción súper interesante. Llevabas 8 botellas de vino y te llevabas una maquinita para hacer café expreso. Y dije yo, 8 botellas de vino me van a durar mucho, pero me encanta la maquinita. Entonces lo que puedo hacer es que las botellas las puedo dar como regalo. No, vamos, me llevo las 8 botellas. Entonces recordemos que como consumidores somos sumamente emocionales a la hora de adquirir. Hay un dato también muy interesante. 51% de los consumidores que van a los supermercados en ese país, por ejemplo, terminan comprando algo que no tenían planeado comprar. Ve el nivel emocional que somos como consumidores aquí en Costa Rica con respecto a las decisiones de compra, ¿verdad? ¿Eso necesariamente de una lista? Sí, hay un sector de la población que es muy claro, se ajusta a una lista y demás, pero 51% de los consumidores en este país, indiferentemente del estrato económico, termina comprando algo que no necesariamente estaba dentro de los elementos o dentro de la lista de los productos que necesitaba o estaba definido a ir a comprar.
Entonces, hay un mercado impresionantemente grande para poder venir y potencializar y vender nuestros productos. Cuando empezamos a un elemento ya más asociado a entender dónde voy a comercializar mi producto, hay un elemento muy importante y es los embalajes, ¿verdad? Digo, ya diseñé, tengo claro cuál es el mercado que quiero apuntar, tengo claro puntualmente las presentaciones, el catálogo de mis productos, son los valores agregados que voy a generar, todos esos elementos. Entonces voy a entrar en un proceso de negociación con ese retail para que se pueda vender mi producto. Un elemento que se vuelve un obstáculo en algunos casos es el embalaje del producto. Se van a topar a un retail que le dice, mira, tu producto es fantástico, pero no me puedes entregar en cajas de 48 o no me puedes entregar en cajas de 72. Entonces, falsamente tenemos el concepto que si lo embalamos en cajas muchísimo más grandes, vamos a vender más y no necesariamente, ¿verdad? Muchas veces el mismo mercado va delimitando puntualmente qué tamaño de presentaciones son las que mejor se ajustan para efectos de procesos logísticos. Entonces, y hay todo un tema de tendencia a empaques eficientes donde realmente los espacios vacíos del mismo corrugado para almacenar varias unidades de un mismo producto es prácticamente que se reduce casi que al mínimo. Y eso es un elemento sumamente importante. Ahora yo mencionaba un tema de precio. Miren, yo siempre he dicho que el tema precio lo dejó de definir el fabricante hace muchos años y el factor precio o el tema precio lo definió puntualmente el consumidor hace bastante. Es importante tomar en cuenta que no es solo un tema de cuánto me cuesta a mí producir una unidad, cuánto me cuesta producir un lote completo, ¿verdad? O una cantidad específica de inventario. Tengo que entender claramente que hay gastos asociados a cualquier proceso de comercialización de productos. Y que eso no lo quitamos. Y que esos costos ocultos, que por falta de una contabilidad muchísimo más precisa, por falta de la aplicación de un modelo de costeo que realmente me permita a mí determinar cuánto me cuesta a mí un producto, se convierte en una de las razones por las cuales hay emprendimientos o existen iniciativas de comercializar un producto y que terminan siendo un fiasco. Entender la demanda de un producto es sumamente importante. Nuestro producto no necesariamente se va a comercializar con la misma fuerza o con la misma intensidad durante todo el año. A mí me encantaría que mi producto siempre esté en el top de ventas durante todo el año, pero los productos tienen estacionalidades. Están muy asociadas a temas muy propios de ciertas temporadas. Y entonces, ¿qué es importante? Que nosotros logremos entender puntualmente cuándo es que empieza a generarse esos picos de demanda de mis productos y cuándo definitivamente hay una caída, porque es propia la temporada en la cual nos encontramos con respecto al producto que yo estoy comercializando. Entender claramente que todo producto tiene un ciclo de vida. Nos encantaría que nuestro producto sea como las marcas que tienen muchísimos años de estar en el mercado, que tienen 100 años o tienen un poquito más. Pero la verdad es que no es así. Y tenemos que saber perfectamente que nuestro producto no va a ser eterno. A eso nos obliga a trabajar en temas constantes de innovación para poder venir y ofrecerle al mercado productos que sean no solo diferenciadores, sino que realmente le genera un valor agregado que viene a realmente a cerrar una necesidad o a completar una necesidad que existe a nivel de mercado. Y entender que nuestro producto no es el único que está en el mercado, que tenemos competencia y que yo tengo que saber claramente qué es lo que está haciendo mi competencia. Entender claramente cómo se diferencia mi producto del resto y que yo como consumidor, poniéndome en ese papel, ¿por qué razón no compraría, no compraría este producto y en su lugar compraría un producto de la competencia? Son elementos que son sumamente venir a analizar. Por eso mencionaba hace un rato, lograr entender puntualmente cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades
permite potencializar y cerrar brechas, ¿no? Y a partir de ahí, sí me permite a mí ir con mayor madurez a trabajar un esquema de negociación con un cliente, donde yo ya puedo llegar con un portafolio, no importa si es pequeño, no importa si es un producto, pero teniendo claro a qué precio lo voy a comercializar, cuál va a ser el margen de utilidad que va a obtener nuestro socio de negocios, a qué consumidor espero que pueda ir a llegar, cuáles son los canales de comercialización sobre los cuales voy a empezar a trabajar y cómo voy a establecer esos mecanismos de negociación. Entonces, esos elementos son, como quien dice, tan solo la punta del iceberg de todo el trabajo que tenemos que hacer. Por eso les mencionaba a ustedes en su momento. Somos muy buenos, somos expertos para venir y crear un producto. Pero el producto no solo tiene que saber bien, no solo tiene que tener un muy buen rendimiento, no solo tiene que tener una muy buena fragancia y demás, sino que tiene que proyectarse y demostrarse que efectivamente es tal cual. Y definitivamente tiene que entrar a ser competitivo con eso. José, y ahora que estás en esa parte, que es elementos que estabas conversando este webinar, eh, muchas veces uno lo ve también, digamos, con algunos emprendimientos o incluso ya microempresas que están en algunos procesos con nosotros. Y, y a veces la perspectiva es que yo tengo ese producto, entonces uno se casa mucho con el producto, ¿verdad? Uno se casa mucho con esa potencial solución y ya es porque se casa y está vendiendo, ¿verdad? No es que está haciendo simplemente un experimento, pero muchas veces tal vez algunos sesgos o tal vez parte de estar, eh, digamos, muy casado, digamos, con ese concepto o ese producto ya tangible como tal, hace que perdamos la vista no solo desde un aspecto del consumo, del mercado en general, sino también es cuál es ese mi consumidor, ¿verdad? ¿Cuáles son esos perfiles, ¿verdad? Que tienen esos consumidores que eventualmente van a ser los compradores de mis productos, ¿verdad? Sí. Y además de eso también algo que me llamó mucho la atención es, bueno, efectivamente, no todo el tiempo, o sea, la demanda de mi producto no va a ser, ¿verdad? Siempre en crecimiento, ¿verdad? Y eso también va ligado a la temporalidad que muy bien señalabas e incluso que uno también ha visto que hay empresas un poco más grandes que lo que hacen es crean otros nuevos productos de forma tal que haya, digamos, como un balance dentro del consumo a lo largo de los años, a lo largo del año, perdón. A lo largo del año, sí, eso es muy importante. Y verás que hay otro elemento que a eso le podríamos meter. Existen retailers muy maduros en esa relación con los mismos, con sus proveedores. Y hay retailers que vienen y se sientan con un proveedor y le dicen, vamos a trabajar en un tema de forecast colaborativos. Es decir, nosotros como cadena, como retailer, hacemos la proyección o hacemos el pronóstico de lo que va a ocurrir a nivel de demanda con los productos. Y me puedo sentar con usted, fabricante, o con usted, proveedor, para venir y decirle, este producto va a tener un crecimiento de tanto o tiene una tendencia hacia la baja en tanto. Entonces lo que necesitamos hacer es diseñar una estrategia comercial, ya sea un tema de precios, ya sea un tema de producto de valor agregado, ya sea un tema de publicidad y demás, que permita realmente reversar lo que proyectamos que va a ocurrir. Eso es muy importante y por eso yo les mencionaba al inicio, miren, no es vender, el arte de esto es definitivamente negociar. Mencionabas algo muy interesante y es un pecado que se tiende a cometer fácilmente. Vemos nuestro producto como el mejor del mundo, no hay ninguno mejor que el de nosotros, ¿verdad? Y no somos críticos con nuestro propio producto, ¿verdad? Si entendemos claramente que tenemos un serio sesgo con nuestro producto, levantemos la mano, pidamos ayuda. Hay muchísimos profesionales
en estos campos que pueden venir y hacer un proceso de evaluación de sus productos y venir y decirle, mire, no estás tan bien como pensabas, o no es tan bueno como pensabas. Realmente tienes brechas en esos y esos y esos temas. Y la clave del éxito ante un factor que es determinante, como es el factor precio, es definitivamente cómo hacemos de nuestros procesos productivos o nuestros general procesos muchísimo más esbeltos, procesos indudablemente muchísimo más eficientes que nos permita generar ahorros en los procesos de fabricación, en los procesos de comercialización, en los mismos procesos de distribución y demás. Y que eso nos permita poder llegar a un mercado más nuevo, que puede ser un mercado que ya está muy asociado a un factor precio, o definitivamente empiezo a ser más innovador y resulta ser que por esos temas de innovación y de procesos de mejora continua, me permite poder sacar productos que pueden ser atractivos no solo para una generación de más edad, sino tal vez para una generación más joven, lo que me permite abrir indudablemente un mercado. José, y tal vez ya porque ya prácticamente el tiempo nos está ganando, quisiera ya para que nosotros tuvimos, la gente no sabe, tuvimos una conversación previa, ¿verdad? Sí. Mientras nos estábamos preparando, y me gustaría que repitieras, si me haces el favor, sin mencionar obviamente el supermercado o la cadena a la que te estás refiriendo, que hablaste de disciplina, no sé si te acuerdas de esa conversación. Sí, Si sí, puedes sí. repetirlo, digamos, para que ella, porque al final son elementos que tenemos que tomar en cuenta independientemente que yo tenga esta idea que quiero desarrollar y que quiero llegar a escalarla a través del sector retail, a través de las diferentes cadenas, o que yo tal vez estoy bajo otro concepto, otro modelo de negocio, pero realmente esas palabras yo creo que van a ser muy vitales, muy importantes, especialmente para un contexto, ¿verdad? Un poco incierto, con mucha dinámica, que gracias a Dios estamos en un proceso de crecimiento, pero que siempre nunca está de más, ¿verdad? Sí, hubo un elemento muy interesante. Yo en ese caminar, específicamente en un retail grande que trabajé durante 12 años, yo decía, hace un recuento y decía, la clave del éxito de ese retail, a mi criterio, fueron tres elementos muy importantes. La primera, la disciplina absolutamente en todos los aspectos. La disciplina en trabajar constantemente en hacer mejor las cosas, en meter esos ingredientes de innovación para venir y avanzar hacia un diferenciador. Nunca, nunca se perdió el norte. Siempre fue muy claro cuál era ese norte, hacia dónde se quería llegar. ¿El método se varía en el tiempo? Sí, el método varía en el tiempo, pero el norte nunca, nunca cambió. Y un equipo realmente comprometido y con una consigna, que me encanta la frase que tienes ahí de fondo, y se centra en el factor innovación. La innovación definitivamente viene a marcar la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy por hoy nos ahogamos en un océano rojo y todo el mundo habla del famoso océano azul y dice, me encantaría estar en el océano azul, pero ¿qué estás haciendo para pasar a ese océano azul? Correcto. Disciplina, innovación y claro, el norte. Tres elementos Perfecto. que desde la experiencia de compañías muy grandes ha sido la clave del éxito para mantenerse en el mercado y crecer literalmente todos los años, ¿verdad? Que eso es muy importante. Perfecto, José. Bueno, excelente forma de cerrar este primer tema dentro del ABC para comercializar mis productos con éxito, que fue evaluando mi producto y descubriendo cómo comercializarlo. Muchas gracias a GS1, que nos está facilitando la posibilidad de tener acá a este experto, así como otra experta que nos va a estar acompañando en los próximos programas. Y agradecerles a todos ustedes que se conectaron también en esta transmisión. Recuerden que esto lo pueden ver tanto en el Facebook del colegio como en el sitio web del CIDE, que es www.cide.cr, donde está tanto, va a estar esta transmisión como anteriores temas que nosotros hemos manejado a través de los diferentes expertos y expertas que nos han acompañado. José, nuevamente muchas gracias y a todos ustedes nuevamente que tengan una feliz noche.
Bendiciones. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a toda la audiencia.